Muy buenas noches, mis hermanos. Soy el pastor José Ávila Pérez desde la iglesia CELAC aquí en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Esta reflexión es corta y es precisamente para tener en cuenta que de una u otra manera se le ha dado de una magnitud exagerada de poder a nuestro enemigo en común, que es el diablo o Satanás o la serpiente antigua, al igual que todos ellos todos los que lo acompañan, que son sus demonios. Se le ha dado esa magnitud de ese poder y por todos lados siempre se ve el actuar de ellos. Dicho de otra manera, siempre se está demonizando todo, porque se considera que todo lo que está en el mundo es malo para el creyente, es malo para el Hijo de Dios. Y te voy a decir algo, eso no es así. Tú y yo, como hijos del Altísimo, como siervos del Dios vivo, como amigos de Jesús, como dice la Escritura, como personas guiadas por el Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo, debemos tener un equilibrio. Nosotros no podemos andar demonizando las cosas. No podemos andar con una reprensión continua en nuestros labios. No podemos andar diciéndole, diciendo que todo está mal, que todo está malo. Porque entonces, ¿en dónde entraríamos como creyentes, como hijos de Dios? El disfrutar de todo lo creado que hizo Dios. Ya. Y ahí es donde quiero llegar, en esa reflexión, en ese punto. Mira, tú y yo somos iglesia, fuimos establecidos como iglesia. La iglesia no son las 4 paredes, las 5, las 6 paredes, el techo y todo lo que está ahí dentro. No, ese es una locación, eso es un sitio. Tú y yo realmente somos iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en nosotros, los hijos del Altísimo. Ahora, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, siempre, es que la iglesia tiene a su favor la total victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. Recordemos que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Amén. Por lo tanto, el enemigo no puede contra ti o contra mí, porque nuestra cabeza es Jesús y Él ya obtuvo la victoria. El papel tuyo, el papel mío es luchar por mantener y vivir en esa victoria. Eso es lo que enseña las Escrituras. Amén. Ahora, si nosotros resistimos a nuestro enemigo, al Satanás, recordándole que él está derrotado y que su poder ha sido destruido indefectiblemente, él va a huir, siempre va a huir. Esta victoria se tiene y se mantiene es por la fe. Amén. Siempre es lo que tenemos que tener en cuenta. Recordemos el pasaje cuando el Señor Jesús llega a la región de Gadara y sale a su encuentro el endemoniado gadareno. La primera expresión que sale de la boca de ese pobre personaje, y ese es el estado más triste que podemos encontrar en la Biblia sobre una posesión demoníaca o sobre la cautividad que tiene el demonio sobre una persona. Es lo más deprimente que hay. La expresión que sale de esta persona es: Hijo del Altísimo, que vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ahí estamos viendo esa autoridad que tiene el Señor Jesús. Y hay algo: esa victoria que Él obtuvo te fue entregada a ti y me fue entregada a mí, le fue entregada a la iglesia. Y quiero ir a unos pasajes en concreto, ¿ya?
hay un pasaje en concreto donde tú y yo como iglesia no podemos ignorar esa verdad, ¿ya? Porque si no, si nosotros ignoramos esa verdad, obviamente el enemigo, Satanás y todo su demonio van a venir a engañarnos, ¿ya? Cuando ignoramos esto, cuando ignoramos esa verdad, cuando tenemos en cuenta que el enemigo ya fue derrotado, mira, él tiene un poder limitado para actuar en contra de nosotros. Ya, ojo, pero ese poder que está limitado es con un permiso especial de parte de Dios. Ahí lo vemos en el caso de Job, que estaban los hijos de Dios y entre esos llegó este otro y se coló. Y el mismo Dios le pregunta qué es lo que está haciendo, ¿no? Está dando la vuelta a la tierra y empieza la conversación respecto a Job y el diablo desafía al mismo Dios y Dios viene y le dice, no toque su vida, todo lo demás lo puede tocar. Ahí vemos que el mismo Dios limitó al enemigo. Ya, entonces nosotros podemos plantearnos muchísimas preguntas respecto a todas estas situaciones, que si hay maldiciones generacionales, que si tenemos que andar reprendiendo esto, que si tenemos que sacar esto, que apareció esto, ¿será que esto es sinónimo de plaga? ¿Que será que esto? No, espérate, si está a la luz de las escrituras, nosotros podemos actuar, lo demás es invención y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Ya, porque generalmente llamamos guerra espiritual a todo. Y vamos a ver que a la luz de la palabra el Señor nos está diciendo el mismo Dios, espérense, yo les he entregado la victoria. Recuerden que la victoria ya les fue dada a ustedes por medio de ese sacrificio que hizo Jesús. Entonces, ¿cuál es el enfoque real tuyo y mío a la luz de las Escrituras? El recordar siempre esa victoria. El tener cuidado de no ser engañados por falta de conocimiento de esa victoria. Allí es donde está el punto. Ahora, cuando se trata de que el poder es limitado de Satanás, él tiene ese poder limitado y él actúa así. Uno, por medio de la tentación. Ahí lo vemos, Mateo capítulo 4, verso 1. Se lo voy a leer un momentico, como dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960. Mateo, y ahí vemos la tentación del Señor Jesús. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí vemos cómo actúa el enemigo. Tentación. Vemos que el enemigo actúa imitando también todas las cosas verdaderas. Ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 13, la misma versión, Reina Valera, 1960, dice en el capítulo 13, en el verso 39, dice así, y quiero que me pongas atención, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahí vemos que él imita las cosas buenas. Y ahí vemos que es la siembra que hace el enemigo ahí es la cizaña en ese campo de trigo. ¿Ya? Junto a la semilla, a la buena semilla, el enemigo viene y también quiere implantar y efectivamente ya crece porque imita lo malo, imita a Dios. Obviamente, esa imitación es una imitación mala. ¿Ya? Desvía otra manera en que actúa el enemigo. Él desvía nuestra mirada de las cosas de Dios para que coloquemos nuestra mirada en las cosas de los hombres. Ahí lo vemos nuevamente en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 23, dice así la escritura. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira lo que le pasó aquí a Pedro. Y es bastante curioso, porque Pedro era el círculo íntimo de Jesús. ¿Ya?
Si el enemigo hizo en ese círculo íntimo de Jesús, imagínate lo que podría hacer con alguien que se ha apartado o que se limita o se limita por cualquier motivo el llegar a la presencia de Dios. Si ese señor que estaba allí en la misma presencia del Dios vivo, estaba delante de Dios constantemente y fue engañado para que desviara las cosas, desviara su mirada de realmente las cosas de Dios a las cosas del mundo, ¿qué no se puede esperar de aquel que solamente se limita a escuchar la palabra un domingo? ¿Ya? O supongamos que solamente se limita al domingo, que lea la palabra una vez a la semana, si la llega a leer, a los 15 días, un mes. Obviamente es una persona que es de fácil, es, 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 es fácil, es una presa fácil. ¿Por qué? Porque no ha tenido un entrenamiento para estar apercibido, porque no sabe las maquinaciones del enemigo. Mira que hemos visto que su poder es limitado, pero cómo actúa él, y siempre ha seguido actuando así. La tentación, la imitación, la desviación, ¿ya? Y aquí vemos otra cosa, y es de las más importantes, la mentira. El enemigo siempre usa la mentira. ¿Dónde vemos esto? La versión Reina Valera 1960, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 44, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí tenemos en cuenta eso. Él utiliza la mentira. Aquí no vale si es mentira blanca, mentira pequeña, mentira piadosa. Es mentira. Quitémonos ese velo de los ojos. La mentira tiene un solo nombre: mentira, engaño. Es así. Entonces, estamos viendo cómo actúa el enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos del Altísimo? Tener siempre presente esa victoria que nos fue entregada en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo tengo que moverme siempre así. Lo demás es cuento. Está mal empleada. Se ha vuelto una doctrina desequilibrada, la doctrina de la guerra espiritual, porque solamente se ha enfocado en el poder extralimitado que le ha dado la persona al enemigo. Dios no le ha dado ese poder, al contrario, lo ha limitado. El enemigo está derrotado, siempre ha estado derrotado. En el nombre de Jesús. Mira, otra manera en que actúa el enemigo es por medio de la acusación. Lo dijo el profeta Zacarías allá en el capítulo 3, en el versículo 1. Él trata siempre de usar todo tipo de argumento en contra del conocimiento de Dios. Lo enseñó Pablo en 2 de Corintios. Quieren manipular, torcer, tergiversar la escritura para que aquellas personas que no quieren realmente estudiar o no quieren leer o no quieren escudriñar sean engañados, y son engañados indefectiblemente. Es así, ¿ya? El enemigo usa el engaño. Pablo lo enseñó también así, el apóstol Juan lo enseñó allí, así también allá en Apocalipsis. Pablo lo enseñó allá en 2 de Corintios. El enemigo acecha, siempre anda acechando. Ahí lo vemos, la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, en el verso 11. Él siempre anda acechando, por lo tanto, siempre debemos tener puesta la armadura. ¿Por qué la armadura? Porque un elemento duro que él con esos dardos de fuego, como dice esa porción de la palabra, no puede penetrarlos, no puede romperlos, siempre y cuando nosotros mantengamos puesta la armadura.
en el nombre de Jesús. ¿Sabes también cómo actúa el enemigo? Él actúa estorbando. Él estorba. Le ha gustado siempre estorbar en el crecimiento del Hijo de Dios, en el crecimiento del creyente, en el crecimiento de esa relación con el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso es que tenemos, y me vas a decir otra vez a tocar a otra, el tema ese, tenemos, es imperativo que tengamos una relación con la palabra de Dios, una relación con el Espíritu Santo, cuando la tenemos de una manera sincera, constante y en un total crecimiento. Todo eso, todas esas artimañas, todas esas tácticas, todas esas estrategias, todos esos planes son echados en tierra. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar atentos. Esto no quiere decir que tenemos que demonizar todo. Estamos en un discernimiento, estamos en una sabiduría, estamos desarrollando nuestra inteligencia natural. Solamente por esa sabiduría que ha sido implantada, porque constantemente la pedimos en el nombre de Jesús. Ahora, otra manera en que actúa ese enemigo es que él pone trampas. Siempre anda colocando trampas. Y quiero que te des cuenta en este. Fíjate que en las otras no me fui a la escritura. Te puedo dar después las citas. Cuando pone trampa, lo vamos a ver allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 7. Y quiero que me pongas atención aquí. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí, el contexto de esta porción de la escritura es los requisitos de los obispos o el que anhela servirle a Dios en un cargo determinado. En un cargo determinado. En este caso, por ejemplo, un ministro de Dios, un ministro en lo posible ordenado. ¿Ya? Y hay un detalle que está entregando una serie de pautas que debe cumplir esta persona. Y para cerrar, dice en el verso 7, es necesario que tenga buen testimonio. Es necesario que tengamos buen testimonio. Allí es donde el enemigo siempre quiere actuar colocando trampas para echar en tierra nuestro testimonio. Y ahí es donde él se presenta de muchas maneras. Ojo, él es el padre de mentira, él le gusta engañar. En el caso de un ministro se puede presentar de muchas maneras. Se puede presentar como una mujer hermosísima, como una situación financiera aparentemente de mucha, entre comillas, bendición, cosas que son del hombre, precisamente para que ese testimonio sea perturbado, sea estorbado, sea echado, sea destruido. Porque sigue diciendo, para que no caiga en descrédito. Y mira cómo termina ese verso, y en lazo del diablo. Cuando no hay un buen testimonio, se cae en lazo del diablo, ¿ya? Y es muy difícil lograr una primera impresión. Es muy difícil cuando se presenta lograr una primera impresión, una segunda impresión, perdón. Es muy difícil. Ahora, la Biblia declara de una manera enfática, y ponme atención en esto, de una manera enfática, la condición y maldición y derrota que se encuentra el enemigo. ¿Sabes dónde se encuentra eso? En el libro de Génesis, allá en el capítulo 3, en el versículo 15 y 16, dice así la escritura, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí te das cuenta? La palabra siempre hace énfasis, hace hincapié, siempre nos lleva. ¿Cuál es la condición del enemigo? Es una condición de maldición, es una condición de derrota. Pero no, él se enfrasca y su lucha es constante contra los hijos del Altísimo, tratando de hacer todos estos puntos que te dije para que siempre se desvíe de el sano juicio que nos enseña la Escritura. Amén. La serpiente antigua desde ese momento y todos los días de su vida anda arrastrándose y comiendo polvo. Amén. Tú y yo fuimos levantados por medio de ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en esa cruz. Hemos sido restaurados por medio de esa resurrección. Esto es clave, es importante para que nosotros actuemos en sano juicio ante toda situación y no andemos demonizando las cosas. Amén. Mira, ¿cuál fue el golpe de muerte que le entregó el Señor Jesús a esa serpiente arrastrada? El golpe final se lo entregó cuando Él muere en la cruz. Y cuando resucita, la cabeza de ese enemigo, la cabeza de Satanás, de la serpiente antigua, fue aplastada y fue destruido su poder. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Amén. Ahora, tú y yo tenemos una autoridad sobre el enemigo y no andar por ahí peleando y echando y declarando y diciendo no. La palabra es muy clara, fue una vez y para siempre. Lo que yo tengo que hacer es andar recordándole cuál es esa condición. Recuerda lo que te dije ahora del endemoniado gadareno. Amén. Vienes a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Ya? Tenemos que ser un reflejo total del Señor Jesús. Tenemos que estar bajo esa guía del Espíritu Santo. Y así es cuando realmente nosotros actuamos de una manera sabia, equilibrada, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, el apóstol Pablo, nos afirmó a todos los creyentes que fue por medio de la fe que el enemigo fue vencido. Amén. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Amén. Ahí está. El cristiano que no ha nacido de nuevo, el cristiano que ha nacido de nuevo, el creyente que ha nacido sinceramente, pertenece a Dios y el diablo no puede tocarlo. En el nombre de Jesús. ¿Cómo así? Primera de Juan capítulo 5 verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí hay una condición. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Jesucristo ya destruyó el poder de Satanás por medio de su muerte. Ahí lo dice. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Amén. Mira, el creyente, tú y yo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su reino, al reino de la luz, al reino de Dios. Y por lo tanto, Satanás no tiene ningún dominio sobre él. Él no tiene ningún dominio sobre nosotros. Amén. Mira,
Lo está diciendo así, Hechos capítulo 26, verso 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Para resumir toda esta reflexión, es necesario que tú y yo no le tengamos miedo, porque Él es un enemigo derrotado. Porque el enemigo da lugar a que Él haga y deshaga en nuestras vidas, para que Él nos engañe, pero ya esté derrotado. Es necesario que tú y yo conozcamos de una vez y por todas la verdad. No lo digo yo, la palabra fue clara y es muy clara. Dice Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué nos hace libre? Conocer la verdad. Cuando tú y yo conocemos la verdad, somos realmente libres y empezamos a entender todas las artimañas del enemigo, empezamos a entender cómo actúa el enemigo. Amén. Ahora me preguntará, y a los que le hacen brujería, a los que les hacen hechizos, a los que le dan bebedizo y todo eso, podrán hacerle todo eso, pero el enemigo está derrotado. Si esa persona realmente es un creyente, es un hijo del Dios, es un hijo del Altísimo, pueden hacerle lo que quieran. A él no le pasa nada. Se cumple la palabra. Yo tengo que apropiarme de todas esas promesas. Caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a él no le toca. ¿Ya? Yo tengo que mantenerme guardado en Jesús. Yo tengo que mantenerme en comunión con el Espíritu Santo. Y viene el Altísimo y me cubre con su gloria. Es allí donde está el punto. ¿Ya? Allí en donde está el punto. Mira, Satanás no puede engañarnos y él tiene todo su poder totalmente limitado. ¿Cómo le resisto? Sencillo, yo le resisto con la fe. Cuando yo le creo al Señor Jesús, cuando creo que el Señor Jesús destruyó la obra del enemigo, que su resurrección demostró la victoria total sobre él y sobre la muerte, y que él ha vencido al que nos acusaba día y noche, y que por medio de su sangre preciosa me ha cubierto, ahí ya automáticamente le vencí, porque estoy creyendo en el Señor Jesús. Amén. No lo digo yo, está escrito en su palabra. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y en esta reflexión de esta noche es precisamente para que tú tengas en cuenta que si Dios ya nos ha entregado sus promesas, que ya tienen que ser palpables en mí, tienen que ser palpables en ti, tiene que ser factible en tu vida. Amén. No que hoy sí y mañana no. No, tiene que ser constante. Que hay muchas interrogantes, claro que hay muchas interrogantes respecto a por qué ocurre esto o aquello en la vida de un creyente. Pero eso será momento de otra reflexión. Pero lo que yo sí te digo es que si tú estás en Cristo Jesús, si tú estás realmente bajo la guía del poderoso Espíritu Santo, vas a tener una luz en tus ojos. El enemigo no te va a engañar porque ya sabes cuáles son todas sus artimañas. Él es tentador, él es acusador, él es engañador, es mentiroso. Ya. Vemos un caso específico de lo que enseña la Escritura. Y es que la palabra enseña que cuando el pueblo iba avanzando en el desierto, una serie de reyes quisieron contratar los servicios de una persona que se llamaba Balaam. La palabra dice que era un vidente. Otras personas que nunca han escudriñado a profundidad lo han tildado hasta de profeta. Eso no es así.
Pero esta persona tiene una particularidad, podía escuchar la voz de Dios y así como Dios le hablaba, el otro también le podía hablar. Tú y yo tenemos una particularidad también, podemos escuchar la voz de Dios audiblemente, ¿ya? Pero la forma más segura de poder entender la voz de Dios es a través de su palabra. Ok, para volver otra vez a la historia, al momento, al pasaje, a lo que les estoy contando. Estos reyes contratan a este señor que se llamaba Balaam y estos reyes, a la cabeza de Balac, le dijo a este señor Balaam que ellos sabían que este señor, todo lo que podía decir su boca se cumplía. Y cuando estos reyes se fueron de ahí, en la primera consulta o el primer encuentro que tienen con Balaam, Dios viene y le pregunta qué son ellos, qué es lo que quieren. Y él viene y le dice, no hombre, ellos quieren que yo les lance una maldición a ese pueblo. Y Dios viene y le dice, tú no vas a hacer eso, tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Ya? Y efectivamente, él hizo lo que Dios le dijo. Estos señores compraron esos servicios, consultaron, dicho de otra manera, consultaron al brujo para que profiriera hechizos, maldiciones, conjuros, bebedizos y quién sabe qué cantidad de cosas más. ¿Ya? Y por más que este tipo lo haya querido hacer, no pudo hacerlo, porque Dios no se lo permitió y ahí vemos la limitación que le pone Dios al mismo enemigo. Pero ¿qué pasa? El enemigo es astuto y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. ¿Qué fue lo que hizo después Balaam? Y habló con estos reyes y les dijo, si ustedes permiten, si ustedes dejan que sus mujeres y sus jóvenes y sus hombres se mezclen con ese pueblo, con el pueblo de Dios, ustedes se van a dar cuenta que ahí fueron automáticamente engañados y van a hacer lo que ustedes quieran. Ya, fueron engañados y ahí es donde tú y yo tenemos que entrar con cuidado. Tenemos que saber pisar. Ya. Y vemos allí lo que es el yugo desigual. Una manera en que actúa el enemigo. La palabra hace énfasis también de lo que es el yugo desigual. Por eso es que tenemos siempre que andar con cuidado en todo momento y especialmente como hijo del Altísimo. ¿Ya? Algo que quería acotar en toda esta pequeña reflexión. Queremos bendecirte desde acá, desde la Iglesia Selah. Te digo nuevamente, soy el pastor José Ávila Pérez y esta hermosa congregación les manda a ustedes todo un hermoso saludo. Esperemos vernos pronto después que pase todas estas situaciones. Yo sé que va a pasar. Después de la tormenta llega la calma. En el nombre de Jesús te bendecimos.